gracias al Colmonitoreos por haberme invitado en esta fecha tan especial de los 10 años. Tanto a Daniel, que nos conocemos también hace bastante tiempo, a Roberto y a las 3 jóvenes que nos han asistido durante todas estas semanas previas al encuentro, a Vanessa, a Belén y a Emilia. Así que, bueno, vamos a dar comienzo, vamos a respetar el horario y, bueno, hemos tratado de armar algo para 25 o 30 minutos para poderle dar lugar al debate posterior. Realmente todos trabajamos en soja, algunos trabajamos en otros cultivos también, y realmente ha pasado en estos 10 años de todo y fundamentalmente cosas muy positivas. Pero nos vamos a trasladar un poquito hacia la concentración realmente del recurso soja, que ha hecho que esto sea un monocultivo. Ahí hemos puesto directamente que cada 5 años hemos pasado de 420 hectáreas en 1945 a lo que proyectamos para 2015 de 22 millones de hectáreas. Es evidente que esta concentración de recursos, que está basada fundamentalmente en la facilidad que implica la siembra directa, la maquinaria que se ha creado para la siembra directa, el mejoramiento que hacen los criaderos, se ha trabajado en el espaciamiento entre surcos, la arquitectura de plantas, grupos de madurez, hábitos de crecimiento, y a su vez nos tenemos que encontrar con un panorama donde comenzamos a tener que enfrentar la acción de los artrópodos fitófagos, de las malezas y de las enfermedades. Y ahí empiezan estos términos de resistentes, tolerantes, enfermedades emergentes, reemergentes, y también viene acompañada esta concentración de recursos en el cultivo de soja con la disponibilidad en el mercado de numerosísimas moléculas que son generadas para manejar las plagas. Entonces, en vez de ir directamente a los últimos 10 años, hacemos, y diríamos con una intención bien marcada, alguna historia muy breve, qué pasó en la década del 90. ¿Por qué es importante eso? Van a ver por qué. Realmente decir que en esta década ocurrieron enfermedades importantes como Sclerotinia sclerotiorum y también ataques de Phytophthora sojae, la podredumbre de raíces, aumentaron notablemente su severidad y provocaron pérdidas de lotes completos. Luego, en el 95, 96, 97, 98, cancro del tallo, hay mucha gente joven, quizás nunca vieron a campo ataques tan importantes, muerte súbita, que está siendo cada vez más relevante, y podredumbre marrón. Para esta época, hace mucho tiempo, se hablaba de que las pérdidas ocasionaban aproximadamente un 10% del rendimiento. Pero decía que a propósito volvemos, porque fíjense, acá dice Salta, marzo 2014, hubo ataques de esclerotinia. Colegas que pudieron visitar en este año la República Oriental del Uruguay han observado hace un mes y medio lotes completamente perdidos por esclerotinia. Y además nosotros estamos trabajando en distintas áreas, intercambiando con los colegas, y esta es una foto que he tomado en Córdoba en marzo del 2014 y también se refiere a esclerotinia. ¿Cuál es el llamadito de atención? Decía Roberto ayer que no existe la generación espontánea, y yo tengo una frase que no sé si es mía o la habré robado de algún lado, pero que la naturaleza nos va avisando. La naturaleza no nos da el puñal por la espalda. Nosotros, que nos pagan para estar mirando el detalle, la enfermedad que apareció allá en la base de la planta de soja, en las hojas inferiores, estamos en el detalle, no, esto parece ojo de rana, pero no es, fíjate que tiene este margen. Bueno, nos pagan para eso.
y podemos ir avisando, alertando, contando, sin que esto sea una alarma o una corrida generalizada porque mencionemos la existencia de tal o cual enfermedad. Esclerotinia está viniendo. En el Congreso de Fitopatólogos de Tucumán también se la mencionó. Después viene la década del año 2000, donde realmente comenzamos a darle importancia a estas enfermedades de incubación larga que tratamos de alguna manera. Yo sé que todos la conocen como enfermedad de fin de ciclo, pero pienso que si dejamos de nombrarlas como enfermedad de fin de ciclo, en nuestra cabeza nos va a ir quedando que pueden estar desde muy temprano, desde las hojas unifoliadas y hasta en los cotiledones podemos encontrar tanto a Septoria glicines, que causa la mancha marrón, Cercospora kikuchi, que causa el tizón foliar, ahora también lo conocen mucho por tizón morado. Aparece bastante en las publicaciones. Hay manchas de antragnosis que se confunden, no son fáciles de reconocer en todo lo que es esos síntomas que aparecen en las hojas de soja. Y estos otros hongos que producen manchas foliares como Phyllostichta, Coquita, Myrotecium, Corinespora alternaria. Corinespora por ahí no es tan importante para la zona núcleo, pero sí para el NOA. También las enfermedades que afectan las vainas y luego las semillas. Acá tenemos de nuevo el complejo de aporte Phomopsis, sobre todo Phomopsis hojae. También Coletotrichum, que causa antragnosis, y también Fusarium graminearum y otras especies de Fusarium que se detectan en semillas de soja y que realmente son importantes porque cuando esa semilla se utiliza para alimentación, por ejemplo, en mi provincia de Las Aves, tenemos serios problemas de toxicidad y se les dobla el pico y no pueden alimentarse y se mueren. Es decir, que no solo están presentes las enfermedades, sino que también debemos tener en cuenta las micotoxinas que originan estos patógenos. Y por micotoxinas vamos a entender todo aquello que afecte la salud humana y la salud animal. Bueno, también apareció en Córdoba, no la epifitia grande que tuvimos 2009-2010, mancha ojo de rana y algunos ataques de leves a moderados de mildiu. Esto era en la década de 2000. Pero mientras tanto, hubo algunas epifitias, por ejemplo, de podredumbre carbonosa, de esclerotinia en el este de Córdoba y sur de Santa Fe, cancro del tallo. Lo alcancé a ver. Yo previamente a trabajar en soja trabajé mucho en lino, que nadie lo debe conocer ya, un cultivo que mi provincia tuvo 600.000 hectáreas hace muchos años. Trabajo en trigo también y bueno, pero tuve la oportunidad de ver estos ataques en la provincia de Santa Fe. El NOA, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, parte de Salta tuvieron los primeros epifitias de mancha ojo de rana. En la 1999, 2000, 1998, 99. Y esto de poner así los datos tiene que ver con lo que dije hace un rato. Las enfermedades avisan. Nunca se produce una epifitia de golpe, que nadie se entera, que nos agarró la mancha de ojo de rana y no estuvimos a tiempo, no. Apareció, lo anunciamos, dimos charlas, mostramos cuáles eran los cultivares resistentes, etc. Mostramos que la semilla era una de las mejores formas de llevar la enfermedad a nuevas áreas. Sin embargo, no se tomaron esas medidas, no se escuchó y tuvimos las pérdidas más grandes por una enfermedad en el cultivo de soja de toda la historia de este cultivo en Argentina. También hubo alguna epifitia en 2000-2001 de podredumbre carbonosa, que ustedes saben que todos nuestros suelos, que es polífago, que está en numerosísimos hospedantes, pero siempre que tenemos problemas de estrés hídrico, vamos a tener esos grandes manchones con podredumbre carbonosa. Hablamos de otras epifitias un poco más leves y moderadas, oidio en el NOA en esta campaña, 98-99, nuevamente cancro en el sur de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos,
Mancha Ojo de Rana, ahí circunscrito a Jesús María y Río Cuarto. Y bueno, y viene el gran cambio, estábamos todos trabajando solitos, cada uno en su experimental, cada uno en su universidad, cada uno en su laboratorio. Y nos une el espanto, aparece la roya, y vamos a hablar después un poco de este tema, y nos junta esta gran amenaza para la sojicultura de Argentina, y la detecta Rodolfo Rossi de Nidera en Misiones, y luego aparece en Entre Ríos en el 2004, y bueno, y ya tenemos epifitias severas en esta campaña, 2006-2007, con una pérdida muy importante en la provincia de Entre Ríos, porque se midió. Las provincias que no midieron no podemos saber realmente qué es lo que pasó. Y en esta campaña también hemos tenido problemas severos, y en la anterior hubo problemas de hasta 70% de pérdidas en grupos de madurez 7 y 8, que no son los grupos que se siembran en la provincia de Córdoba, del 70% en la provincia de Corrientes. Ataques severísimos que nos permiten a nosotros poder caracterizar a las variedades, porque hay variedades resistentes y moderadamente resistentes. Pero claro, Corrientes tiene una superficie pequeña que no aporta grandemente a la economía nacional, pero nos está generando gran cantidad de inóculo que llega a las provincias de Entre Ríos, norte de Buenos Aires, y vamos a ver qué pasó en esta campaña. Bueno, como decíamos, ¿qué pasó con las enfermedades en Argentina de la soja? Bueno, ¿cómo manejamos las enfermedades de tallo y raíces? Rápidamente, usamos genes mayores. Aquí tiene un rol importantísimo la genética, porque es las enfermedades que provocan podredumbre de raíces, podredumbre de tallos, las enfermedades que afectan el xilema, que producen el taponamiento de los vasos xilemáticos, no se pueden controlar con productos químicos en forma directa, porque ninguno tiene esa habilidad de dirigirse hacia la parte inferior de las plantas. Entonces, para Phytophthora, para esclerotinia, aunque para esclerotinia hay algunos, en algún momento se utilizaron algunos productos de aplicación a la parte aérea. Síndrome de la muerte súbita, provocada por varias especies del género Fusarium. No hablemos de Solani forma glicines. Tengan claro que aquí en la provincia de Córdoba predomina en el 100% de los casos Fusarium tucumaniae, que es lo que se ha detectado hasta el presente. Pero en otras provincias o en el norte de Buenos Aires también tenemos la presencia combinada de Tucumaniae más virguliforme. En cambio, en Entre Ríos también solo hay Tucumaniae. Y en otras provincias del norte argentino tenemos otras especies. Y bueno, pero hay un grupo muy interesante que trabajamos en conjunto, varias experimentales, el Centro de Referencia de Micología de la Universidad, de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario, la UBA, la Facultad de Agronomía de la UBA, pero es un grupo que seguro me estoy olvidando de cantidad de gente, que estamos trabajando, el IPABE, el ex IFIBE del INTA, todos estamos trabajando para conducir a poder brindar en poco tiempo algunas técnicas que minimicen las pérdidas de esta enfermedad que va creciendo. Cada vez se ve más en los relevamientos que hacemos alrededor de las rutas nacionales y provinciales. Pero hay un trabajo muy importante de Lisandro Lenzi, de Silvita Di Stefano, de la EA Marco Juárez y otros autores, que tienen la disponibilidad de esta información en Internet de fácil acceso, donde muestra cuáles son las variedades que tienen un mejor comportamiento a muerte súbita. Y también los que pueden acceder, también está en Internet, a la Rexo de cada año, podrán ver cómo se comportan algunas razas, algunas variedades, algunas razas de Phytophthora. También hay información acerca del nematode Heterodera glicines, también de muerte súbita, e información
de cancro, sobre todo meridionalis. Bueno, para estas enfermedades nosotros tenemos el tema de poner la mayor énfasis los criaderos en pasar sus materiales. Hay empresas que se dedican a evaluar las líneas avanzadas a las enfermedades, pero nosotros tenemos un rol muy importante porque hay numerosas otras técnicas culturales que nos pueden ayudar a minimizar el impacto de estas enfermedades que realmente se ven hacia el final del ciclo. Cuando la planta comienza a formar vainas, a llenar granos, comienzan a aparecer los primeros síntomas, ya sea de marchitamiento por muerte súbita o cancros, etc. Bueno, acá vemos todo esto que van a ver al final. Hay una frase que es muy interesante, que es de Marcelo Carmona. Fíjense, vean esto, la elección del lote, cómo descompactar esos horizontes subsuperficiales. Cada vez vemos raíces menos funcionales, que están en posición horizontal. ¿Qué está pasando? Hay una cantidad de herramientas que nosotros tenemos que ver, que no vamos a ir con el producto químico a controlar una enfermedad. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en nuestro lugar de trabajo, en nuestros campos. Cultivos de cobertura, incorporar materia orgánica, mejorar la relación agua-planta, la relación que existe entre la microbiota que está en el suelo, la rotación de cultivos. La rotación de cultivos que parece ser, y eso es parte de nuestros estudios futuros, que nosotros vamos a mostrar acá un caso para muerte súbita. Posiblemente la rotación de cultivos no tenga demasiado efecto, es un trabajo muy reciente de Estados Unidos. Para ellos no existe Tucumaniae, existe virguliforme. Esta especie está en el norte de Buenos Aires en menor proporción que Tucumaniae, pero aparecen juntos en infecciones mixtas. Y acá vemos que muchos cultivos, además de la soja, tienen la presencia de este hongo, alfalfa, varios porotos, ryegrass, el trébol blanco, el trébol rojo, algunas malezas, colza, etc. Y fíjense que acá aparece una S y una AS. Dice claramente que en soja se pueden ver claramente los síntomas, al igual que en alfalfa, al igual que en estos porotos o, por ejemplo, en canola. Sin embargo, pueden ver que dice AS. Hay cultivos que están en la rotación con soja, como el maíz y el trigo, que tienen la misma cantidad de este hongo que es capaz de enfermar la soja. Pero, sin embargo, en trigo, en maíz, como pueden ver acá, en ryegrass no presenta síntomas, o sea que en este caso la rotación de cultivos no tendría demasiado efecto. Y también es muy importante cómo tenemos que seguir trabajando con todos los microorganismos que en esta campaña en algunos lugares del país ha obligado a resiembras muy importantes. Y bueno, además de esas técnicas que tienen que ver con el manejo del suelo, cómo mejorar la condición edáfica, podemos tratar las semillas con inductores de la resistencia. Todavía se está trabajando con varias cationes de fosfito, hay bacterias promotoras de crecimiento, se sigue probando con fungicidas curasemillas, sabiendo que ninguna técnica única va a resolver el problema. Uso de biocontroladores, manejo de la fertilización, con macro y micronutrientes. Hay unos trabajos muy importantes que se han presentado sobre macrofomina en este último congreso, que fue hace muy poquito, la semana pasada. Manejo de macrofomina con uso de fosfitos y bueno, algunas pruebas también con glifosato. Control de las especies botánicas que actúan como reservorios de estos patógenos. Es decir, que nosotros tenemos que promover la salud del suelo para mejorar todas aquellas enfermedades que afecten tallo y raíz de la soja. Bueno, les decía, ahora viene la etapa donde todavía nosotros podemos trabajar, donde podemos y el productor puede ver claramente los resultados. ¿Qué pasó después de la detección de la roya en el año 2002?
Bueno, nos juntamos y les contaba que nos juntamos todas las instituciones y ¿qué hicimos? Antes trabajábamos solos y de pronto uno generaba algún control de mancha marrón, otro generaba una escala para por ejemplo, escalas o umbrales de acción para el tizón foliar, cómo leer las enfermedades, sabiendo que todas las que afectan a las hojas del cultivo de soja van a trabajar sobre el área foliar y van a provocar realmente una pérdida importante en la cantidad y la calidad de los granos. Bueno, finalmente, después de trabajar tantos años en este cultivo, bueno, coincidimos todos que las dos enfermedades endémicas que están presentes todos los años en nuestros cultivos de soja son la mancha marrón y el tizón foliar por Cercospora kikuchi. Bueno, fue importante, las reconocemos, se crearon esas escalas, vimos que estas enfermedades son de larga incubación, podemos ver síntomas muy tempranos en cotiledones, en hojas unifoliadas. También podemos reconocer como la otra enfermedad muy importante, prevalente en los lotes de soja de Argentina, a Cercospora kikuchi, que también produce lo que ustedes conocen como mancha púrpura de la semilla, que este año se ve bastante. Bueno, en realidad lo importante de estas enfermedades que afectan a las hojas es que no se visualizan exactamente a campo, no están solas, están acompañadas por otros patógenos y se dificulta la decisión del control químico. Y bueno, y después comienza toda esta movida, vamos a hablar como los jóvenes con respecto a roya asiática, y es lo que les decía, trabajamos en conjunto. Hicimos por primera vez un ejercicio que, bueno, lo alcancé a ver, diríamos, porque realmente nos ha llenado de energía trabajar en grupo, trabajar en red, y esto de soja se está trasladando a otros cultivos y eso nos ayuda muchísimo a tener ganas y a seguir adelante. ¿Qué hicimos con la roya? Describimos síntomas, reconocimos la forma sexual, ya se la vamos a mostrar, supimos su epidemiología, cómo se disemina, cómo viene desde los estados del sur de Brasil, trabajos hechos con el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias del INTA de Castelar. Conocimos cuáles son sus condiciones climáticas, cómo se comportan las variedades. Fíjense que mucha gente me iba a decir, mirá, qué roya, no sabes el nombre de la variedad, no está bien, porque esta se comporta muy bien a campo. Bueno, realmente las enfermedades son grandes reveladoras cuando viene el dato mal desde el productor o el asesor o por donde venga el error, lo cual para nosotros es un traspié importante. Es muy bueno que nosotros sepamos bien la identidad de los materiales. Reconocimos que es una enfermedad que aparece generalmente en R5, en Entre Ríos, pero también yo les puedo asegurar que está en casi todas las provincias argentinas, que no la podamos ver porque aplican para enfermedades de larga incubación como mancha marrón y tizón foliar, eso es posible. Bueno, además, ahí acá pueden estar viendo realmente la forma Phacopsora pachyrhizi y estudiamos todos los aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, las circulaciones de aire, las plantas voluntarias, los otros hospedantes que había en Argentina como el kudzu y la creación de escalas en conjunto con el Ministerio de Agricultura, el SINAVIMO, el Obispo Colombres, todas las universidades participaron. Pudimos determinar la eficacia, cómo controlaban la roya asiática, los triazoles solos, los triazoles en mezcla. Ahora ya tenemos para esta campaña, y van a saber por qué pasó con las mezclas con carboxamidas también. Se probaron imidazoles solos en mezcla con triazoles. Vimos que la eficacia de control es altísima para roya de la soja. Se lograban estos mapas que quizás para ustedes, no sé,
lo vamos a charlar después, sea o no importante. Fíjense cómo se hacían estos mapas desde el Sinabimo y miren los niveles de ataque que hubo en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, en ese marzo del 2005. ¿Y de cuándo se pensarán ustedes que es esta fotografía que estoy mostrando? Es de esta campaña. Acá, para los que creen que inventamos la enfermedad, podemos ver Entre Ríos, centro norte de Santa Fe, Corrientes, Córdoba, desde Río Seco hasta Valle María, fotos que me mandó el colega de Rosy que sigue luego va a hablar de maíz. Y acá podemos ver claramente sojas totalmente defoliadas por la roya asiática. Abril del 2014, esto es un cultivar 5 largo y muy sembrado en mi provincia. Y estas plantas son de esta campaña. ¿Qué pasa en la cosecha? ¿Por qué hay tanta soja guacha? Fíjense los niveles. Acá está acompañada por el oidio. Ustedes saben que el oidio le gustan las temperaturas frescas. No constituye ninguna enfermedad peligrosa para nosotros. Miren estas hojas de soja guacha. Miren los niveles de pústulas urediniosóricas esporulantes. No ha habido heladas hasta que vine de Paraná. O sea que seguramente cuando vuelvo puedo seguir viéndola. El año pasado estuvo presente en los campos entrerrianos en sojas guachas hasta el mes de agosto del 2013. Bueno, y luego apareció la mancha ojo de rana, que fue terrible, pero tuvimos la suerte de haber hecho el ejercicio con roya de la soja, que fue el gran cambio. Para mí o para muchos de nosotros fue antes y después de la roya asiática. Entonces nos sirvió ese ejercicio para que en un año nosotros tengamos una cantidad de resultados para enfrentar la mancha ojo de rana. Entonces, conocimos los síntomas. Hay síntomas que ocasionan otros hongos como ascoquita, por ejemplo, que se parecen como filosticta en una etapa inicial. Conocimos cómo se transmite por semillas, cuáles son los fungicidas curasemillas que la controlan, cuál es la importancia o la revalorización de los benzimidazoles para Cercospora sogina. Se hicieron escalas diagramáticas, umbrales de acción. Todo el ejercicio de roya asiática la aplicamos y bueno, por ahora mancha ojo de rana se la ve, la vimos bastante en el sudeste bonaerense, no se fue la enfermedad, El hongo está presente, está agazapado y tenemos que estar atentos sobre todo a los alertas. Bien, este es el caso de la gran campaña donde perdimos 2009-2010 y lo que quería justamente este encuentro de Halcón Monitoreos era ver cómo en estos 10 años habíamos cambiado y podíamos resolver o proveer la mayor cantidad de técnicas en poco tiempo cuando aparece una problemática nueva. Sabiendo que este hongo fue detectado por primera vez en Argentina en 1973 en el Chaco, en la variedad Williams 83. Bien, me quedan 2 minutos. Mancha ojo de rana. Les decía, supimos la importancia de los umbrales de acción, el tamaño de las manchas, que había resistencia genética, que había cultivares que se portaban muy bien, que si el productor quería seguir eligiendo esa del grupo 4, que es altamente productiva, tenía con qué poder frenarla si aparecía en estados vegetativos o en estados reproductivos. Bien. Y bueno, esto es entonces qué pasó con las enfermedades de tallo y raíz, qué pasó con las enfermedades foliares, cómo nos pusimos a trabajar todos juntos. Y hay una frase que escribió un tal Ward Walls en este Time Science en 2013, donde decía, siempre hablamos de producir más, ¿por qué no intentamos producir mejor? Si nosotros podemos, eso que yo les decía, ¿cómo se cosecha? ¿Por qué hay tanta planta guacha? ¿Por qué hay campos que parecen sembrados de maíz? El 2 de junio estuve relevando maíces guachos para tizón y para cabatiela, que son 2 enfermedades. Está lleno, está sembrado de maíz en los campos después de la cosecha. Entonces acá vamos a usar una frase de Marcelo,
que la dijo hace muy poquito y me pareció muy reveladora y que tenemos que incorporarla. Él siempre tiene estas frases que realmente marcan claramente qué es lo que tenemos que hacer. La historia, la identidad, la trazabilidad de cada lote que estamos trabajando es relevante para la toma de decisiones y va a ser clave para la soja del futuro. Realmente es importante saber qué antecesor había, qué se hizo, pero no a mí cuando pregunto qué antecesores, me dan el del último año, no me interesa, necesito 3 años al menos para atrás para poder comprender la realidad o entender la enfermedad que tengo presente. Bueno, y ahí sentamos las bases, que ya la conocen todos y que se practica muchísimo en la mayoría de las provincias sojeras argentinas, los monitoreos, la identificación de las enfermedades, conocer los aspectos del patógeno, miramos la planta, no nos acordamos del patógeno, dónde está, si está en el rastrojo, si está en la semilla, si es de acción, si tiene conidios libres, si va a ser de ascenso piramidal desde abajo hacia arriba. Hay que cuantificar, hay que conocer los estados críticos de definición del rendimiento, el modo de acción, los tipos de moléculas que estamos usando y el momento oportuno de aplicación de fungicidas. Y como dice Marcelo, no considerar solamente la presencia de mancha marrón o tizón, porque no están solas, están mezcladas a veces con senescencia, a veces con los trips que nos provocan tantos problemas para las lecturas. No tomar decisiones de control químico porque el precio de la soja sea alto, no considerar el R3, R5 hace años que en lo que hacíamos hasta el año pasado, que era el Programa Nacional de la Roya, donde todos hacíamos ensayos y le pedimos y le exigimos en cierto modo, no vamos a aplicar por estado fenológico, nosotros hacemos monitoreo y lo vamos a aplicar cuando nos den los umbrales de acción. Tampoco tener en cuenta ese efecto verde que nos parece tan lindo, que esas no sean las herramientas que nos lleven a tomar la decisión del control químico. Entonces, bueno, de eso muy temprano que hacíamos al principio, veíamos una mancha marrón y ya estábamos aplicando, se ha pasado a una herramienta propuesta muy superadora, que es el sistema de puntos, que fue creado por la UBA con Marcelo y un grupo de otros colegas, donde ya termino, se considera, todos lo conocen, pueden acceder a través de internet, sobre esto y lo pueden ver que es muy sencillo de aplicar, pero van a ver dónde está la gran riqueza. Considera como datos la historia del lote, si hay rastrojo, cuál es el rendimiento promedio de los últimos años, qué rendimiento espero, si se ha fertilizado, cuál es la distancia, 70, 52, 26, como se está hablando en algunos lugares, si se usó curasemillas, pero le pone el mayor énfasis a este parámetro que es la ocurrencia de lluvias entre R3 y R5. Sin embargo, y acá les muestro cómo nosotros que hemos validado 3 años seguidos este sistema y se ha validado para otras provincias argentinas y realmente hay una alta correlación entre las lluvias entre R3 y R5 cuando superan los 7 milímetros y la suma de las lluvias acumuladas. Lo vamos llevando día a día de esta manera para tener los valores. Y por otro lado, la saca a ojo de rana y la considera aparte también con una planilla Excel que nosotros podemos ir llenando, donde en 10 plantas se cuenta el número de manchas en el foliolo central. Bueno, todo esto ya lo conocen, es un sistema de puntos y decide, después de, si sumamos los 35 puntos, la aplicación de fungicidas. Pero lo importante es que acá no hay subjetividad. Acá tenemos un valor exacto de lluvias que nos permite a nosotros tomar una decisión junto a otros elementos. Bueno, entonces, como resumen, la importancia de las enfermedades de tallo y raíces, la importancia de las enfermedades foliares, lo relevante que es el monitoreo permanente de los cultivos, que cada lote tiene su propia identidad, no podemos transferir y llamar para 7 lotes a aplicar lo mismo porque en uno encontramos algo.
Si queremos rentabilidad y sustentabilidad, tengamos en cuenta todos estos nuevos elementos que a través del conocimiento se van generando. Así que ese fue el mensaje que le queríamos transmitir, cómo hemos trabajado y cómo nos hemos superado y le podemos brindar a ustedes mejores herramientas para el manejo de las enfermedades de la soja. Muchas gracias, ingeniera Norma Formento. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. DuPont, líder en innovación tecnológica.